¿Quién es la mujer más ruda de la historia? Qingxi era una capitana pirata y una mujer temible que eventualmente tuvo más de 1000 barcos, una enorme armada pirata que dominaba por completo el mar del sur de China. Incluso la armada imperial china y la armada portuguesa estaban indefensas contra ella. Estaba a punto de mencionar a Juana de Arco, pero recordé que había una mujer china que era pirata. No podía recordar su nombre. Además, ¿no existió también una pirata en el Caribe? Wu Zetian, la única mujer que alguna vez gobernó como emperador de China. Fue concubina de un emperador, enviada a un convento después de su muerte y terminó casada con el hijo de su difunto marido y convirtiéndose en emperatriz. Terminó ganando poder cuando su marido enfermó y finalmente murió. También mató a algunos de sus hijos durante las luchas por el poder. Con el tiempo, creó la dinastía Zhou y se dice que fue una gobernante bastante buena. Siempre elijo a China en Civ 5, pero nunca me di cuenta de que utilizó tácticas astutas para alcanzar su posición. Es interesante observar cómo ciertos líderes emplean estrategias ingeniosas para avanzar y consolidarse en el poder. Cada partida revela nuevos matices en sus decisiones, lo que hace que el juego sea aún más atractivo y lleno de sorpresas. La historia detrás de cada líder aporta profundidad a la experiencia. Cthulhu, nacida en 1260 como tataranieta de Genghis Khan. Cthulhu pertenecía a la realeza mongol mejor conocida por su espíritu independiente y sus increíbles habilidades de lucha libre, que quedaron registradas en la historia por Marco Polo. Mientras su padre le enseñaba el funcionamiento interno del ejército y alentaba sus ambiciones políticas, también deseaba que su hija tuviera un marido que realmente la mereciera. Entonces, como no tenía muchas ganas de casarse, Cthulhu propuso un desafío. Se casaría con cualquier hombre que pudiera vencerla en un combate de lucha libre, pero cualquier hombre al que ella derrotara tendría que darle un caballo. Terminó con 10.000 caballos. Para ser sincero, tras lograr 10 o 20 triunfos, creo que simplemente intentaría conquistarlo con mi carisma o mi sentido del humor. Surge la pregunta de qué estaría pensando el famoso 10.000 al entrar al cuadrilátero. Quizás no toda la historia, pero siempre me ha impresionado la historia de Madame C.J. Walker, una mujer afroamericana que se convirtió en la primera millonaria del mundo hecha a sí misma al crear un imperio de cosméticos. Y esto fue en los días de Jim Crow y la segregación. Me parece interesante la historia de Madame C.J. Walker. Ella logró construir un imperio de cosméticos en un momento muy complicado. A pesar de las dificultades que enfrentó por ser una mujer afroamericana en esa época, su perseverancia la llevó a convertirse en la primera mujer millonaria hecha a sí misma. Es un buen ejemplo de cómo la determinación puede superar cualquier obstáculo. Jhansi Rani, ella era la gobernante de una pequeña provincia de la India durante el dominio británico. Ella personalmente lideró el ataque contra ellos con su hijo pequeño después de que los lores británicos decidieran anexar su territorio después de la muerte de su marido. Wow, mi comentario más votado es sobre un valiente luchador por la libertad, que se siente orgulloso. Dada la importancia que los británicos otorgaron a Boudica, resulta sorprendente que no anticiparan su llegada. Irena Sendler pasó su vida sacando judíos de Varsovia de contrabando, corriendo un gran riesgo para ella misma. Más tarde fue capturada y torturada. La Gestapo la golpeó brutalmente, fracturándole pies y piernas en el proceso. A pesar de esto, se negó a traicionar a ninguno de sus compañeros ni a los niños que rescataron, y fue condenada a muerte por fusilamiento. Ella se salvó y, después de la guerra, trató de encontrar parientes vivos de los niños que salvó. Eso es bastante malo. Es una historia impresionante. Irena Sendler demostró un coraje increíble al arriesgar su vida para salvar a los demás. Pasar por tanto dolor y aún así no traicionar a sus compañeros es algo digno de admirar. La dedicación que tuvo después de la guerra para buscar a las familias de esos niños rescatados muestra su humanidad y compasión. Es un recordatorio de lo que algunas personas son capaces de hacer por el bien de otros. Puede parecer estúpido, pero diré mi mamá. Ella me crió sola cuando me tuvo a los 15 años, edad joven, lo sé, cuando todos dudaban de ella. Ahora soy la primera persona en mi familia que hace mi tercer año en la universidad. Actualmente estoy sentada esperando afuera de otra universidad porque mi madre quiere mejorar y convertirse en una voz para aquellos con problemas de salud mental. Ella tiene 35 años ahora. Buena suerte, mamá X. Es interesante cómo la perseverancia de tu madre ha influido en tu vida. Criarte sola y enfrentar dudas a tan joven edad debe haber sido difícil. Ahora, ver sus esfuerzos para mejorar y ser una voz por la salud mental muestra que nunca es tarde para luchar por nuestros sueños.
Es un buen ejemplo de cómo el apoyo mutuo puede llevar a logros significativos en la familia. Siento que Leonor de Aquitania no recibe suficiente crédito. Lideró rebeliones totales y los reyes tenían demasiado miedo para matarla. Teodora mantuvo unido al Imperio Romano mediante la astucia y el asesinato directo cuando era necesario, y tenía más agallas que Justiniano, que tenía unas agallas bastante grandes. Boudica, SP, lideró una revuelta contra el Imperio Romano y tuvo bastante éxito hasta que de repente dejó de serlo. Incluir a Harriet Tubman, porque no solo hizo todo el asunto del ferrocarril subterráneo, sino que lo hizo con una maldita narcolepsia. Vine a compartir esto, adelante, Eleanor. Ella decidió terminar una relación cuando su pareja no mostraba interés. Consiguió la aprobación del Papa y tuvo un romance con su tío. Además, contrajo matrimonio con otro rey. Es interesante mencionar que recibió una educación, algo poco común en su época, gracias a su padre visionario. Boudica es bastante rudo. Era una reina guerrera celta que eliminó muchas partes de las legiones romanas invasoras y los carros de guerra eran su arma ideal. Lo hizo después de que los romanos la violaran a ella y a sus hijas y mataran a su marido. Historia bastante interesante. Boudica es una figura interesante en la historia. Fue una reina guerrera celta que luchó contra los romanos. Su historia resalta cómo enfrentó una gran tragedia personal, pero se levantó para luchar. Usó carros de guerra y tuvo un impacto significativo en la resistencia contra la invasión romana. Es una muestra de fuerza y determinación en tiempos difíciles. Su legado sigue siendo recordado hoy. Phoebes Netzinger vio alrededor de 8.000 de las 10.000 especies de aves conocidas en el mundo, principalmente después de su diagnóstico de cáncer en 1981, cuando le dieron menos de un año de vida. Phoebes siguió trabajando durante otros 18 años observando aves. Es impresionante cómo Phoebe convirtió su diagnóstico en una motivación. La mayoría de la gente se rendiría, pero ella decidió hacer lo que amaba. Ver 8.000 especies de aves en 18 años es un logro increíble. Nos demuestra que hay que aprovechar el tiempo y seguir nuestras pasiones, sin importar las circunstancias. Su historia inspira a muchos a disfrutar de la vida y perseguir sus sueños, incluso en tiempos difíciles. Jim Wing-chun era originario de Cantón, provincia de Kwantung, en China. Se casó con Lung Bok-shao, un comerciante de sal de Fukien. Finalmente se establecieron al pie de la montaña Tailung, cerca de la frontera entre las provincias de Yunnan y Sichuan. Conoció a Ng Muai y estudió con ella durante muchos años. Bajo Ng Muai, Wing-chun desarrolló un estilo que es extremadamente eficiente e ideal para luchadores más pequeños y con menos fuerza. Wing-chun luego le enseñó sus habilidades a su esposo Lung Bok-shao. Luego, Lung entrenó a Won Wabo, un intérprete de ópera. Won Wabo le enseñó a Lung Yeutei. Lung Yeutei se mudó a Fatshan, en el sur de China. Uno de sus estudiantes en Fatshan fue Lung Han. Lung Han enseñó sus habilidades a Chang Wasan. Yip Man, un destacado luchador de Wing Chun antes de hacerse famoso como maestro de Bruce Lee, es alumno de Chang Wasan. Así es, responsable de Bruce Lee. Es curioso cómo una sola persona puede influir en tantas vidas. Jin Wing-chun, con su dedicación y habilidades, comenzó una cadena que eventualmente llevó a Bruce Lee a la fama. Desde su encuentro con Ng Muai hasta sus enseñanzas a su esposo y más allá, es un claro ejemplo de cómo el conocimiento se transmite y evoluciona. Al final, el arte marcial fue perfeccionado por generaciones. Así la historia conecta lo antiguo con lo moderno. Jeannette Rankin, 1880 a 1973. La política puede ser aburrida, pero de vez en cuando, ciertas figuras políticas te hacen sentarte y pensar en entrar en el juego de la política y hacer algo bueno. Jeannette Rankin es una de esas mujeres que hizo una serie de cosas muy rudas. Fue la primera mujer en formar parte del Congreso de los Estados Unidos cuando fue elegida en 1916. ¿No crees que eso es impresionante? Bueno, ciertamente lo fue. Porque esto fue 4 años antes de que las mujeres tuvieran derecho a votar en Estados Unidos. Eso ni siquiera es el final de lo ruda que era, porque Jeannette también jugó un papel decisivo a la hora de ayudar a las mujeres de todo Estados Unidos a obtener su voto, al impulsar la 19ª enmienda. A pesar de ser claramente feroz, Jeannette era pacifista. Después de oponerse a que su país entrara en la Primera Guerra Mundial, dijo, no. Cuando Estados Unidos estaba considerando ir a la guerra con Japón después de Pearl Harbor en 1941. Ella fue la única persona que habló. Si eso no es malo, entonces realmente no sabemos qué es. Jeannette Rankin es un buen ejemplo de cómo alguien puede marcar la diferencia.
Ser la primera mujer en el Congreso y defender los derechos de voto es fuerte. A pesar de la presión, se mantuvo firme en sus creencias y se opuso a la guerra, lo cual no es fácil de hacer. Su valentía y compromiso con la paz son inspiradores y nos recuerdan que hay formas de luchar por lo que uno cree sin recurrir a la violencia. Había una señora en los primeros días de la historia de los Estados Unidos que odiaba el alcohol. La mayoría de la gente no lo sabe, pero en aquel entonces muchos hombres pesaban mucho menos que hoy en día. Entonces estas mujeres que pesaban casi el doble que un hombre promedio y eran significativamente más altas, irrumpían en las tabernas y destrozaban todo el alcohol con un hacha, mientras que los hombres no podían hacer nada al respecto. Alguien aquí podría identificarla, se me olvidó su nombre, emoticono cara de disgusto. Era más alta que la mayoría de las personas, aunque su estatura no trascendía mucho en comparación con los hombres de la época. En 1870, la altura promedio masculina era de 171.1 centímetros, mientras que ella alcanzaba los 180 centímetros. Aunque su peso de 79 kilogramos podía considerarse un poco elevado para esa estatura, aún así no era notablemente más robusta que quienes la rodeaban. En términos de fuerza, los hombres suelen superar a las mujeres, a pesar de sus medidas. Emma Watson es bastante ruda. Utilizar su estatus de celebridad para atraer la atención de los medios hacia los problemas de las mujeres en todo el mundo. También es embajadora de buena voluntad de la ONU. Y cuando recibió múltiples amenazas de violación y de muerte, simplemente dijo, no te tengo miedo. También inició la fundación, E4She, que anima a los hombres a involucrarse en los derechos de las mujeres. Los hombres notables que se unieron a su causa y apoyaron su fundación son Tom Hiddleston, Steve Carell, Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo, Barack Obama y el príncipe William. Pero todos inmediatamente piensan en ella como la ruda Hermione Granger. Es interesante ver cómo Emma Watson usa su fama para abordar temas importantes. No es común que las celebridades se involucren así. Su respuesta a las amenazas demuestra mucha valentía. La fundación, E4She, también es un buen enfoque para involucrar a los hombres en la lucha por los derechos de las mujeres. Es fácil recordarla como Hermione, pero su trabajo en la vida real tiene un impacto significativo. Tomoe Gozen. Aunque las samuráis femeninas no eran desconocidas en Japón en ese momento, las extremadamente impresionantes habilidades en artes marciales, talento en tiro con arco y manejo de la espada de Tomoe la convirtieron en una de las únicas guerreras cuyas historias se han registrado con todo detalle en manuscritos antiguos. Tomoe Gozen es un buen ejemplo de cómo a veces la historia se olvida de las mujeres fuertes. Aunque había otras samuráis, su talento destaca. Su habilidad con el arco y la espada es impresionante. Me recuerda a una amiga que siempre destacó en el deporte, pero rara vez la reconocían. A veces, las historias de las mujeres valientes simplemente no se cuentan. Sin embargo, eso no disminuye su impacto. Laura Secord era una chica bastante dura. Ayudó a Canadá a repeler la invasión estadounidense de Ontario durante la guerra de 1812, corriendo a pie a través de grandes extensiones de terreno para advertir a los comandantes canadienses. Laura Secord es una figura interesante. Se arriesgó mucho al cruzar el territorio para alertar a los comandantes canadienses. Es impresionante pensar en el nivel de determinación que tuvo. La mayoría de la gente no se atrevería a hacer algo así, pero ella lo hizo. Su historia muestra que incluso en momentos difíciles, hay personas dispuestas a luchar por lo que creen. Alice Roosevelt, la hija de Theodore Roosevelt, era genial. Ella no hizo nada como gobernar un país o convertirse en pirata, solo era una rebelde para su época. Fumaba en público, jugaba, viajaba en autos con hombres, salía hasta tarde de fiesta. Tenía una serpiente como mascota llamada Emily Spinach. Una vez saltó a una piscina completamente vestida porque decía que los trajes de baño eran la misma mierda. E incluso cortó su pastel de bodas con una espada. Aunque ella también fue bastante dura. Su matrimonio se volvió frío porque ella apoyaba a su padre y su marido apoyaba a Taft, por lo que lo engañó con otro político llamado William Bora y tuvo una hija con él, a quien bromeó acerca de llamarla Débora. También le prohibieron la entrada a la Casa Blanca durante la presidencia de Taft porque enterró en el césped un muñeco vudú con el nombre de su esposa mientras los Roosevelt se marchaban. Maldita niña, eso es cruel. Alice Roosevelt era todo un personaje. No era común en su época. Hacía lo que quería, como fumar en público y salir de fiesta. Su vida amorosa fue complicada, lo que la llevó a tener una hija con otro hombre. También hizo cosas raras, como usar una espada para cortar su pastel de bodas. Y lo de la muñeca vudú en el jardín de la Casa Blanca es un buen ejemplo de su carácter fuerte.
Lisa Clayton es la primera mujer británica en navegar en solitario y sin escalas alrededor del mundo. El 17 de septiembre de 1994, Clayton se propuso intentar 2 récords mundiales, la vuelta al mundo más rápida realizada por una mujer, sola y sin ayuda, y primera mujer británica en navegar sola y sin escalas alrededor del mundo. Regresó el 29 de junio de 1995, tras 285 días en el mar. En su yate de 38 pies, llamado Spirit of Birmingham, Clayton sobrevivió el viaje de 31.000 millas, 50.000 kilómetros, a pesar de zozobrar 7 veces. Es impresionante lo que logró Lisa Clayton. Navegar sola y sin parar alrededor del mundo no es algo que muchos pueden hacer. La idea de capsizar 7 veces y aún así regresar suena increíble. Eso demuestra una gran resistencia y determinación. Me hace pensar en lo importante que es mantener la calma y adaptarse a las circunstancias. Sin duda, una historia que inspira a seguir adelante. Mai Bago era una mujer sikh que dirigió un batallón sikh en la guerra contra el ejército mogol en 1705. Ella desafió sin miedo a un grupo de tiranos que estaban en contra de los derechos de las mujeres e impresionó tanto al Guru Gobind Singh que la convirtió en su guardaespaldas personal debido a su fuerza, habilidad e inteligencia. Mai Bago es una figura impresionante. Una mujer que lideró a un batallón en la batalla contra los Mughal. En una época donde la mayoría no creía en el poder de las mujeres, ella rompió barreras. Su valentía y habilidades la llevaron a ganarse el respeto del Guru Gobind Singh, quien la eligió como su guardaespaldas personal. Es un recordatorio de que la determinación puede cambiar el rumbo de la historia. Cleopatra. Sedujo a los 2 hombres más poderosos de la época, Julio César y Marco Antonio. Usó a César para recuperar el trono egipcio después de haber sido expulsada del país. Luego, cuando César murió, sedujo a Marco Antonio, quien tomó el poder tras la muerte de César. Esto le permitió permanecer en el poder y tener a los imperialistas romanos como aliados egipcios. Para ser una reina egipcia en una época de supremacía romana, utilizó sabiamente sus poderes femeninos. Es interesante pensar en cómo Cleopatra usó su ingenio en un mundo dominado por hombres. Al final del día, fue astuta al formar alianzas que beneficiaban a Egipto. Su habilidad para atraer a figuras poderosas muestra cómo la estrategia y la inteligencia pueden jugar un papel clave en la política. Es un recordatorio de que a veces hay más de lo que parece en el juego del poder. Yaas Antegua. Varias guerras con Gran Bretaña y su hijo, actual rey, se exilia por un tiempo. Gran Bretaña exige sentarse en un taburete muy especial, y ya se vuelve loca y lidera el reino de su hijo en una sorprendente batalla final. Perdieron, pero al menos algunos lo consideraron una victoria porque hasta el día de hoy ningún británico se ha sentado en el banquillo. Yaas Antegua tenía una gran determinación. A pesar de la derrota, su liderazgo unió a su pueblo en un esfuerzo significativo. Es interesante ver cómo, aunque no lograron la victoria militar, lograron mantener su cultura y símbolos, como ese taburete. A veces, el valor de la resistencia va más allá de ganar batallas. La historia de su lucha sigue resonando y mostrando la importancia de la identidad. Había varias mujeres notablemente rudas en el ejército soviético. Véase también Lidia Litviak, poseedora del récord de piloto de combate más mortífera, o María Bochkareva, una campesina que organizó una unidad de la Primera Guerra Mundial conocida como el Batallón de Mujeres de la Muerte. Es interesante ver cómo algunas mujeres en el ejército soviético rompieron barreras. Lidia Litviak y su récord como piloto de combate, junto con María Bochkareva y su valentía al formar un batallón solo de mujeres, son ejemplos de fuerza y determinación en tiempos difíciles. Su legado muestra que el coraje no tiene género. Una vez estaba en una estación de tren y unos hombres estaban mirando carteles de búsqueda y notaron que uno en particular mostraba a una mujer que se parecía mucho a la mujer sentada frente a ellos, hasta la cicatriz en su frente. Harriet tomó un periódico que estaba en el banco junto a ella, lo levantó frente a su cara para que no pudieran verla tanto y fingió leerlo. Los hombres pensaron que no era Harriet Tubman porque el cartel de búsqueda decía que no sabía leer. Eso es pensar rápido. Esa vez en la estación de tren, unos hombres se fijaron en un cartel de Se Busca que se parecía mucho a Harriet. Ella, rápido, utilizó un periódico para cubrir su cara. Los hombres concluyeron que no podía ser ella porque el cartel decía que no sabía leer. Fue un momento astuto de su parte. No hay duda de que supo actuar con tranquilidad. Wu Zetian cambió el nombre de la dinastía Tan a dinastía Zhou, pero en sus últimos años, su hijo, junto con el canciller, pudieron recuperar el control. Falleció poco después y fue enterrada como emperatriz.
Nota: emperatriz en China simplemente significa esposa del emperador. La historia de Wu Zetian es interesante. Ella fue la única mujer en convertirse en emperatriz en China y durante su reinado hizo muchos cambios. Sin embargo, al final, su hijo y el canciller tomaron el control, lo que llevó a su caída. Al final, fue enterrada como emperatriz, aunque en realidad su título significó que era la esposa del emperador. Un giro inesperado en la historia, sin duda. Lo escuché porque tuvieron que darle 100 caballos, la wiki solo dice caballos. Así que no estoy seguro de si 100 es correcto, pero estoy bastante seguro de que es más de uno. Para cualquier pretendiente razonable a la realeza, eso no significaría nada. Eso hace que la cifra sea un poco más creíble para quienes la cuestionan. La historia de los caballos me recuerda a un amigo que siempre dice que las cosas más simples pueden tener un gran valor. Una vez, bromeamos sobre cómo un regalo inusual podría ser más significativo que algo caro. Al final, todos coincidieron en que un acto genuino vale más que 1000 caballos. A veces, los gestos inesperados son los que realmente cuentan. Gracias por la increíble parte de la historia. ¿Puedes aclarar este poco? Su amiga cometió el error de decirle a Gauss que le debía la vida a Mademoiselle Germain, no a Leblanc. Estoy confundido porque parece que Gauss se refirió correctamente a Germain como Germain en lugar de Leblanc. Sus correspondencias anteriores con ella habían sido bajo la creencia de que ella era Leblanc. Claro, aquí tienes el texto reescrito, no, se comunicó con Gauss usando el seudónimo Leblanc, ya que, a pesar de recibir orientación de Lagrange, temía no ser valorada si recurría a su nombre real. Hasta ese momento, su interacción con Gauss fue como Leblanc. Después, Gauss reconoció su trabajo utilizando su verdadero nombre. Disculpa por la confusión. Margaret Hamilton escribió el código que nos llevó a la Luna. Trabajó para apoyar la educación de su marido en Harvard después de obtener su título. Uno de los trabajos que consiguió fue trabajar en software de predicción meteorológica en el MIT, lo que la llevó a un trabajo en el software antiaéreo SAGE, que finalmente le consiguió el puesto de directora de ingeniería de software en el laboratorio de instrumentación del MIT. También fue pionera en gran parte de los fundamentos de la ingeniería de software moderna. Cosas fundamentales como sistemas operativos, recuperación y detección de errores, corrección mediante propiedades integradas del lenguaje. La lista continúa y básicamente se lee como una lista casi completa de características del lenguaje moderno y principios de ingeniería. Es maravilloso reconocer el impacto que han tenido muchas mujeres en la programación informática, la ciencia y la ingeniería. A menudo, no se les da el reconocimiento que merecen como pioneras en estos campos. Es esencial recordar y destacar su contribución, ya que han allanado el camino para futuras generaciones en la tecnología y la innovación. Su legado sigue inspirando a quienes buscan una carrera en estas disciplinas. ¡Guau! Nunca había disfrutado tanto leyendo algo. Soy licenciado en matemáticas y escuchar a Gauss, algunos de mis profesores dirían buen Gauss en lugar de buen Dios, tenerla en tan alta estima es sorprendente. Definitivamente voy a leer más sobre ella. Gracias. Me acuerdo de cuando un amigo mío empezó a leer sobre matemáticas. Siempre pensó que era aburrido, pero un día descubrió a Gauss. Se enganchó y ahora no para de leer sobre matemáticas y sus teorías. Es interesante cómo algo que parece seco puede volverse fascinante cuando encuentras el enfoque adecuado. A veces solo necesitas un buen autor para cambiar tu perspectiva. Hablar de Audrey Hepburn de Hepburn también fue muy malo. Estuvo en Ámsterdam durante la ocupación nazi. Bailó para recaudar dinero y contrabandeó mensajes para la resistencia holandesa. Mientras que algunos de sus familiares habían sido asesinados por realizar trabajos de resistencia. Casi muere allí debido a la hambruna forzada. Continuó haciendo obras de caridad para niños en países afectados por el hambre porque sabía lo que era casi morir de hambre. La historia de Audrey Hepburn es realmente impresionante. Estar en Ámsterdam durante la ocupación nazi y hacer todo eso para ayudar a la resistencia muestra su valentía. Es increíble cómo convirtió su experiencia en algo positivo, ayudando a niños en situaciones similares después. Eso dice mucho sobre su carácter y fuerza. La historia es un recordatorio de lo que algunas personas están dispuestas a hacer por los demás. Probablemente ya lo sepas, pero para aquellos que leen, he aquí un dato curioso. Hatshepsut siempre fue retratado como un hombre porque, bueno, así es como se representa a los faraones. El estilo artístico egipcio era extremadamente tradicional, y la tradición no sabía cómo adaptarse a un faraón que no fuera un hombre. Entonces no fue así.
Esto me hace pensar en cuando los creadores de videojuegos son cuestionados sobre la escasez de personajes femeninos fuertes en sus juegos y su respuesta es que las mujeres son más difíciles de animar. Es alentador observar que, tras siglos de desarrollo, las cosas no han avanzado mucho. Una mujer alemana de 33 años da un golpe de estado contra su propio marido 6 meses después de su reinado. Él es misteriosamente asesinado por sus propios guardias como una semana después, y ella se declara emperatriz reinante de Rusia. Termina gobernando otros 34 años como un déspota ilustrado y provoca una enorme edad de oro para el país. Esa es una mierda del nivel de Juego de Tronos. Lo curioso es que, como mencionaste, en realidad no era rusa, sino completamente alemana. Además, se comunicaba y se expresaba principalmente en francés. ¿No trataban sorprendentemente bien los espartanos a sus mujeres? Aparentemente tenían mucha libertad considerando la época y el hecho de que la sociedad espartana estaba tan centrada en la masculinidad. Supongo que como los hombres siempre estaban librando guerras, las mujeres podían hacer lo que quisieran. Durante esa época, no solo Esparta formó parte de los Juegos Olímpicos. No se trata de que los hombres estuvieran siempre en guerras, sino que el país funcionaba como una oligarquía que dependía del trabajo esclavo, lo que significaba que los espartanos no tenían realmente que hacer mucho. Sí, es un poco triste como tanto el rey Carlos VII como la Iglesia, que la apoyaban, simplemente decidieron no, estás solo después de que ella fue capturada y juzgada. Sin embargo, incluso si tuviera el mejor abogado de todos los tiempos, los ingleses probablemente la habrían matado. Es interesante cómo a veces la gente que te apoya no está ahí cuando más lo necesitas. Juana de Arco tenía a varios en su esquina, pero al final solo quedó ella. Te hace pensar en lo frágil que puede ser la lealtad. Aunque, con el contexto de la guerra, tal vez no había mucho que hacer. La historia a menudo es dura con quienes luchan por lo que creen. El regimiento voló en biplanos Policarpov Po-2 de madera y lona, un diseño de 1928 destinado a ser utilizado como avión de entrenamiento y para fumigar cultivos. Los aviones solo podían transportar 6 bombas a la vez, por lo que realizaban 8 o más misiones por noche. Muchas veces eran necesarios. Y todavía asustaron a los alemanes. Es curioso cómo aviones tan antiguos y simples pueden causar tanto miedo. Los Po-2, con su diseño de 1928, se usaron para cosas inesperadas. Aunque no llevaban mucho armamento, la cantidad de misiones nocturnas daba un efecto que muchos no esperaban. A veces la estrategia más básica puede ser la más efectiva. Esto me recuerda a esas historias de improvisación en la vida, donde a veces lo simple funciona mejor. Las ahora tribus escocesas se amurallaron en Bath. Esta es una de las razones principales por las que Inglaterra se convirtió en Inglaterra y también por la que ha perdido más raíces e idiomas celtas. Bath. Este fue uno de los primeros grandes golpes que experimentó el Imperio Romano y realmente les sacudió las cosas. ¿Qué? Para aclarar, 1. Fueron los romanos quienes construyeron las murallas, no los protoescoceses, o pictos, como se les conocía. 2. Durante el periodo romano, Gran Bretaña mantuvo su identidad celta. La romanización se concentró principalmente en las ciudades. Después de la retirada romana en el siglo V después de Cristo, Inglaterra se transformó en anglosajona. 3. Antes de Boudica, los romanos sufrieron varias derrotas significativas, como en el bosque de Teutoburgo, Carrae, Cannae, Trevia y Asculum. De Wikipedia en agosto de 1227, durante la caída de Jinchuan, la capital de Asia Occidental, murió Gengis Khan. La causa exacta de su muerte sigue siendo un misterio y se atribuye de diversas formas a su muerte en acción contra Asia Occidental, enfermedad, caída de su caballo, o heridas sufridas en la caza o la batalla. 38, 39, 40, según la historia secreta de los mongoles, Gengis Khan se cayó de su caballo mientras cazaba y murió a causa de la herida. De sus viajes la crónica gallego-bolinia alega que fue asesinado por los Xia occidentales en batalla, mientras que Marco Polo escribió que murió después de la infección de una herida de flecha que recibió durante su campaña final. 41. Crónicas mongolas posteriores conectan la muerte de Gengis con una princesa Xia occidental tomada como botín de guerra. Una crónica de principios del siglo XVII incluso relata la leyenda de que la princesa escondió una pequeña daga y lo apuñaló, aunque algunos autores mongoles han dudado de esta versión y lo han sospechado ser un invento de los rivales oirats. 42. Así que le pido ve a la mujer que lo mató, ya que no se mencionó hasta casi 500 años después del hecho. En resumen, ¿Kia? ¿Enfermo? ¿Cayó de un caballo? ¿Chiney?
¿Herida por flecha infectada? ¿Apuñalado por la princesa? Lo más probable es que haya caído del caballo. Sin mencionar que salvó a varios científicos judíos al creer que las cosas iban mal durante la Segunda Guerra Mundial, antes de que Estados Unidos aceptara ampliamente lo mal que estaban las cosas. Ella les dio visas de trabajo para venir a Estados Unidos junto con sus familias. Suena como una persona realmente valiente. Ignorar las opiniones populares y ayudar a otros en un momento tan crítico es impresionante. Debió de ser un desafío conseguir esos visados y asegurar la seguridad de esas familias. Esas decisiones no son fáciles, pero a veces una voz en medio del caos puede cambiar vidas. Charlie Parkhurst. Condujo una diligencia en el viejo oeste, fue marinero, perdió un ojo por una patada de caballo, fue leñador y crió pollos. Era un hombre a todos los efectos, y cuando murió en 1879, se descubrió que solo anatómicamente era una mujer, pero había dado a luz en algún momento. Tuve que registrarme para obtener una cuenta solo para publicar esto. Es curioso cómo la historia de Charlie Parkhurst desafía las expectativas de género. Elegir vivir de esa manera en el viejo oeste y llevar una vida tan diversa habla de su valentía. Me hace pensar en cómo las identidades pueden ser mucho más complejas de lo que imaginamos. La vida a veces nos sorprende con historias que rompen moldes. Pensé que la mujer más condecorada de la historia militar estaría más arriba. Luchó en 2 guerras, incluida toda la Primera Guerra Mundial, durante la cual capturó una trinchera enemiga sin ayuda de nadie en 2 ocasiones distintas. Herida 9 veces en combate y también sobrevivió a un campo de concentración, al que fue enviada por negarse a cenar con el comando nazi en Belgrado durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, adoptó a un grupo de huérfanos de guerra, lo que para mí demuestra que incluso le quedaba algo de humanidad en su interior. Milunka Savik era doblemente ruda. Es impresionante lo que hizo Milunka Savik. Pasó por tanto en su vida, desde captar trincheras en un par de guerras hasta sobrevivir a un campo de concentración. Adoptar a los huérfanos después de todo eso dice mucho de su carácter. A veces, la historia se olvida de estos héroes, y es bueno recordar su valentía y humanidad en medio del caos. Su legado es realmente notable. Marie Curie definitivamente merece estar en esta lista. Salvó millones de vidas y logró avances para las mujeres en las ciencias. Amelia Earhart fue increíble porque luchó por los derechos de las mujeres y lo hizo de tal manera que nadie podía discutir con ella. Rosa Parks era una mujer maravillosa, pero realmente odiaba que la recordaran por su infame viaje en autobús. De hecho, dijo públicamente muchas veces que estaba muy cansada ese día. No estaba haciendo ninguna declaración política, simplemente no tenía ganas de ponerse de pie. Sin embargo, su trabajo posterior en el movimiento fue muy importante y su obstinación ante la discriminación es increíble. Es interesante cómo figuras como Marie Curie y Amelia Earhart hicieron grandes cosas en sus campos, defendiendo a las mujeres. Lo de Rosa Parks también resalta, a veces, la gente simplifica sus acciones. Ella solo estaba cansada, pero eso no disminuye su impacto. Es un recordatorio de que las motivaciones pueden ser más complejas de lo que parecen en la superficie. La historia a veces es más sutil de lo que pensamos. Era alta para ser mujer, pero no significativamente más grande que los hombres de la época. En 1870, la altura promedio de un hombre era de 171,1 centímetros. Carrie Nation medía 180 centímetros. 79 kilogramos es un poco más pesado de lo que probablemente deberías pesar a esa altura, como mujer, pero aún así no es significativamente más constituida que cualquiera que la rodee. Aunque los hombres definitivamente serían más fuertes que ella en general a pesar de su tamaño. Carrie Nation era más alta que la mayoría de las mujeres de su época, pero no desentonaba entre los hombres. A pesar de su peso, no era realmente más robusta que quienes la rodeaban. Siempre me recuerda a una amiga que no encajaba con los estándares, pero tenía una gran personalidad. A veces, las apariencias engañan y lo que importa es la fuerza interior. Es interesante cómo las percepciones cambian con el tiempo. Hay una miniserie en Netflix, canadiense, presentada por Lucy Lawless, creo que se llamó Mujeres Guerreras, que describe a varias mujeres rudas a lo largo de la historia, incluida Chinse. Definitivamente vale la pena verlo. No he visto esa serie, pero suena interesante. Chinse es una figura fascinante. Me gusta cómo estas historias destacan a mujeres fuertes en la historia. Siempre es bueno ver representaciones diferentes y aprender sobre esas vidas. Tal vez le eche un vistazo más tarde. Hay bastantes mujeres piratas a lo largo de la historia.
Wikipedia tiene un artículo sobre mujeres en la piratería con una lista de algunas de las más famosas. Inmediatamente me vienen a la mente Grace O'Malley, Charlotte Bayer, Mary Read y Anne Bonny. Es interesante pensar en las mujeres piratas a lo largo de la historia. Grace O'Malley, por ejemplo, es conocida por su valentía y liderazgo. Me recuerda a una amiga que siempre toma riesgos en su vida. Se va de mochilera a lugares inexplorados, siempre buscando aventuras. Es un buen recordatorio de que el espíritu aventurero no tiene género. Recordando de la clase, pero Wu Zetian en realidad se coronó a sí misma como emperador, no como emperatriz, como esposa del emperador. En chino, el título de emperador no tiene género como en inglés. Había otras mujeres imperiales poderosas en China, pero funcionaban mediante títulos más tradicionales de emperatriz, como el de consorte del emperador. La emperatriz viuda del siglo XIX es un caso. Wu Zetian es una figura interesante en la historia de China. Su decisión de autoproclamarse emperador cambió las reglas del juego. A menudo se habla de figuras femeninas poderosas, pero ella lo hizo de una manera que no se había visto antes. En un contexto donde las mujeres generalmente tenían un rol secundario, su título era una declaración. Es un recordatorio de que el poder y el liderazgo pueden tomar muchas formas. Siempre vota a favor de Emmy-Noether. El maravilloso teorema de Emmy-Noether, un libro de 2010 de Dwight T. Neuenschwander, es una excelente manera de aprender sobre él, si no eres matemático pero te sientes cómodo con el cálculo. No sé mucho de matemáticas, pero he escuchado que el teorema de Noether es bastante importante. Recuerdo que un amigo trató de explicármelo un día. Hablamos sobre cómo las simetrías en la física están conectadas con las leyes de conservación, pero al final solo me quedó un vistazo general. Fue interesante, aunque no logré entenderlo todo. Ahora tengo curiosidad por leer el libro que mencionan. Cuando ves a Reed por primera vez, parece una mujer vestida de hombre. Cuando revelan que Reed era en realidad una mujer, parecía más un hombre travestido. Maldito con androginia perpetua. Me acuerdo de una amiga que siempre tenía un estilo peculiar. Vestía ropas anchas y su cabello corto la hacía parecer un chico. La gente a veces la confundía, pero nunca le importó. Un día, en una fiesta, se presentó de manera más femenina y sorprendió a todos. Esa dualidad siempre la definió. A veces es difícil romper esas primeras impresiones, pero ella sabía quién era realmente. Por cierto, como inglés, esta es la primera vez que escucho Witch of Orleans. Eso es genial. Obviamente solo se usó en ese momento /diagonal no mucho después porque, como el resto del mundo de habla inglesa, la conocemos como Juana de Arco. La historia de Juana de Arco siempre ha sido interesante. Es curioso cómo diferentes culturas la conocen. Al principio, todo lo que sabía de ella era lo que enseñaban en la escuela. Cuando descubrí el término bruja de Orleans, fue un momento de mira eso porque refleja una parte de su vida que no se menciona tanto. Es fascinante cómo la historia se adapta a cada lengua. Creo que es genial que haya servido en la Segunda Guerra Mundial y sea una mecánica entrenada. A nivel personal, guardarse sus opiniones personales para sí misma en esta época en la que todos intentan expresar sus propias opiniones es bastante rudo. Especialmente después de escuchar algunos de los comentarios que ha hecho su marido. Es interesante ver a alguien con un trasfondo tan fuerte. Servir en la guerra y luego convertirse en mecánica dice mucho de su carácter. Mantenerse al margen y no dejar que las opiniones ajenas la afecten en la actualidad también es digno de respeto. A veces, la gente se siente presionada a expresar todo, y ella opta por ser más reservada. Es un enfoque que tiene su propio tipo de fortaleza. No necesariamente perdió contra los romanos porque eran mucho mejores, sino por exceso de confianza. Los romanos estaban en una posición defensiva superior, y los rebeldes no solo atacaron de todos modos, pensando que solo el número sería suficiente, sino que trajeron consigo todo el tren de equipaje, sin dejar espacio para maniobrar. Es difícil saber cuánta voz tuvo en todo esto, pero esa batalla se decidió antes de comenzar. A veces, la confianza excesiva puede llevar a la ruina. Recuerdo una vez en la escuela, un amigo pensó que podía ganar un partido solo porque éramos más. Pero no consideramos la estrategia del otro equipo. Al final, perdimos, y todos aprendimos que no se trata solo de números. La preparación y la táctica también cuentan. La lección quedó clara para todos. Hablar francés estaba de moda en aquella época.
Cualquier miembro de la aristocracia / nobleza solía hablar francés, sin importar de qué país europeo fuera. Que los rusos hablaran ruso era una señal de que no pertenecían a la aristocracia. Lo mismo ocurre con los alemanes que hablan alemán. Es curioso cómo el idioma puede reflejar el estatus social. Recuerdo a un amigo que siempre trataba de impresionar a su familia hablando en francés en cenas. Era un poco forzado y la verdad es que todos sabían que no lo dominaba. Al final, solo se reían, y él se dio cuenta de que no necesitaba aparentar. A veces, lo simple es lo mejor. La comunicación auténtica siempre será más valiosa. Hace mucho tiempo tuve un proyecto escolar en el que cada persona en la clase tenía que hablar sobre un tipo de barco que él tenía. El hipotético barco de Jerry era el Junco. Describiéndolo, la basura de Jerry era larga y maloliente. En los días de verano, la basura de Jerry se calentaba mucho al tacto. La basura de Jerry tampoco podía ser superada en un desafío de resistencia. Esa vez en clase, cada uno tenía que presentar su barco. Jerry decidió hablar sobre un yank, algo raro, pero funcionó. Dijo que su yank era largo y olía mal. En verano se calentaba mucho, y aunque sonara extraño, era el mejor en resistencia. La idea era graciosa, pero con el tiempo todos la recordamos. Fue un buen momento, aunque un poco raro para un proyecto escolar. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.